La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La cepa británica del virus chino COVID-19 encendió las alarmas en el mundo, las volvió más intensas. Se advierte que es más contagiosa que el virus original, que es un 70% más fácil de ser transmitida, aun cuando se señala que no es más letal. ¿Cómo va a afectar aquello a la población ecuatoriana una vez que llegue? Se lo preguntamos al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. Buenos días. Permítame dar un saludo fraterno, cordial de la Federación Médica Ecuatoriana, de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud, a usted, al canal y a toda la gente que nos escucha a nivel nacional. Sí, es importante la pregunta. Estamos viendo lo que ya habíamos estado esperando de mutaciones del virus hacia virus más complejos, más agresivos. ¿Qué esperaríamos si es que si no logramos controlar la entrada de este virus acá? Pues lo que hemos estado viendo lamentablemente cuando empezó toda esta pandemia y el control deficiente que hemos tenido para poder evitar el ingreso de este virus por los dos sitios fundamentales que podrían entrar al Ecuador, es decir, por el aeropuerto de Quito y Guayaquil. ¿Qué debemos hacer entonces? Las mayores y toda la estructura que se puede hacer para limitar este tema e impedir, a pesar de que el ministro pueda decir que parece exagerado cerrar los aeropuertos para la gente que pueda venir del Reino Unido, de que estamos viendo este virus. La idea es precisamente eso, cerrar un cerco epidemiológico, hacer todo lo que podamos hacer para evitar el ingreso de un virus tan agresivo como el que estamos viendo ahora en el mundo. Doctor, ¿y las medidas que se han adoptado, el requerimiento de una prueba PCR tomada hasta 10 días antes del viaje, los controles y las pruebas adicionales de antígenos que se están desarrollando en el aeropuerto a quienes declaran provenir o tener como primer origen el Reino Unido, son suficientes o con eso no alcanza? La verdad es que deberíamos pensar que este virus tiene un periodo incluso de 10 más o menos 10 días donde probablemente la persona esté asintomática. Entonces pedir 10 días antes una prueba y en el momento en que está viajando en los aeropuertos poder contagiarse de este virus hace un poco complejo el tema y entonces debe haber una especie de estudio epidemiológico in situ, es decir, en el aeropuerto y probablemente ponerle a esas personas que vengan de afuera, de estos sitios, en cuarentena e ir investigando la posibilidad de que traigan este virus. Todas estas medidas epidemiológicas son fundamentales para evitar la entrada de este virus que es realmente nefasto. Doctor Carrasco, las autoridades señalan en algunos casos que un 30, en otros que un 40% de la población ecuatoriana ya se ha contagiado. Si bien es cierto que no se pueden hacer predicciones con una pandemia, ¿qué es lo que indican los análisis realizados en función de la conducta de los ecuatorianos demostrada a propósito de las fiestas de Navidad y sí, también de las celebraciones futboleras? Sí, Lenin, el histórico, digamos, de la línea de tiempo, lo que ha estado pasando. No estuvimos preparados para esta pandemia. De hecho, estaba oyendo en las noticias con ustedes la quema de monigotes por todo el tema de la corrupción. La corrupción ha mediado todo este tema y la dificultad de mantenernos absolutamente claros en el manejo y la imposibilidad de tener expertos que sepan claramente qué es y cuáles son los lineamientos que se deberían tener. Entonces, ante esa coyuntura, sí, trágica, nosotros decimos trágica, en la cual permítame, Lenin, decirle que a esta altura 290 médicos han muerto en esta pandemia. Y es una cifra que debe dolernos a todos, que debe realmente llamar la atención al gobierno, a todas las autoridades de salud, y entonces evitar este tipo de cosas. Y si estamos hablando de médicos, imagínese usted la población. El exceso de muerte en el Ecuador está solamente por debajo de Perú. Perú tiene 80 y más % de exceso de muerte, el Ecuador tiene 78, llegando al 80% de exceso de muerte. Eso indica lamentablemente un mal control y manejo de la pandemia en la región y en el mundo entero. Entonces,
Debemos hacer mejor las cosas, debemos llamar a los que saben, debemos llamar a los expertos, hacer las mesas de expertos para poder dar los lineamientos. Y peor ahora, Lenin, con el tema de lo que usted bien señala, fiestas de Navidad, fin de año, el tema del fútbol, que la gente, con todo el tema de salir a festejar por su equipo, etcétera. Vea lo que sucedió ahora con el festejo en Guayaquil, con la ganancia de Barcelona. Todo esto indica que debemos ayudar a estas personas a hacer el estudio epidemiológico, buscar hacer las pruebas, hacer todo lo posible para saber encontrar el estudio epidemiológico, encontrar los sitios de infectividad para poder ir controlando esta infección. No hay otra manera. Doctor, una curiosidad, ¿usted en este momento en dónde se encuentra? Tengo entendido que está en la casa de un paciente, de una persona infectada con COVID-19. Así es, nosotros estamos haciendo un recorrido como Federación Médica, como Federaciones Unidas, estamos recorriendo el país, estamos yendo a Esmeralda, estamos yendo a todas las provincias. Este rato estoy en Jama. Estamos haciendo un estudio, un grupo de médicos trabajando con pacientes acá y atendiendo. En este momento estoy en la habitación, en la sala, digamos así, si se podría llamar, de un paciente con una familia con COVID. Estamos tratando de ayudar en lo posible a toda la gente. Eso es lo que estamos haciendo los médicos de atención primaria. Estamos al frente de esto, buscando la forma de tratar a estos pacientes en la comunidad, porque esto habíamos dicho y le habíamos dicho al gobierno y al Ministerio de Salud. La activación de los líderes comunitarios, la activación del vigilante epidemiológico comunitario, todo lo que significa la mayor cantidad de pruebas, poder realizar estudios de cero conversión, es decir, cuáles son los pacientes que pueden estar ya positivos para tener anticuerpos contra el virus, cuáles están infectados, en dónde tenemos que hacer el mayor trabajo para poder ayudar a estas personas y tener la posibilidad de evitar que vayan a gravedad y buscar un hospital, una terapia intensiva que Lenin en este momento, diga lo que diga el ministerio, diga lo que diga el gobierno, el tema del colapso es absolutamente clara y cierta en las unidades de salud. Doctor Carrasco, dejemos algo bastante claro. ¿Cuál es el criterio de la Federación Médica Ecuatoriana en función de las restricciones que impone el nuevo estado de excepción? ¿Las consideran suficientes o creen que, si bien el estado de excepción está en vigencia hasta el 20 de enero, la restricción de circulación vehicular, por ejemplo, solo va a regir hasta el 3 de enero? ¿Es quizás necesario extender estas medidas o está bien como se lo ha planificado hasta el momento? Tenemos que decir absolutamente claro, Lenin. Gracias por su pregunta. La Federación Médica Ecuatoriana y las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud hemos dicho absolutamente claro. Desde el inicio, cuando nosotros decíamos no es prudente quitar las restricciones que están en el toque de queda y todo, no es prudente, lo hicieron. Cuando dijeron vamos a la playa, les dijimos no es prudente todavía el tema de ir a la playa porque estábamos aprendiendo cuáles eran las medidas mejores a tomar de seguridad para la gente, lo hicieron. Cuando dijimos cuidado con todo el tema de relajamiento, no es que estamos bien, hey, señor ministro, señor presidente, no está bien el país en temas de salud, no está bien en la parte económica, no estamos bien, busquemos las mejores soluciones con las gentes que saben de este tipo de cosas. No hicieron caso y siguieron tomando el tema pero muy a la ligera. Ahora se les ocurrió de la noche a la mañana tomar restricciones en unas fechas, cuando ya habíamos estado aprendiendo, y esto tengo que contarle a usted y a toda la gente, habíamos conversado con las corporaciones de turismo, gente que dijo, estamos preparados, estamos haciendo todo lo posible para los temas de bioprotección y seguridad de la gente que venga a hoteles, hostales, restaurantes, etcétera, los aforos, los temas del alcohol gel, las mascarillas, el distanciamiento, todo lo que se tiene que hacer para poder evitar infecciones y poder tener nuestro negocio funcionando. Se les ocurrió hacer restricciones como las que usted está comentando y lo hemos visto. ¿Qué debería pasar ahora? Lo que le estoy diciendo, para un tema de un virus como la cepa esta agresiva, pues cerrar los aeropuertos para la gente que venga de allá y hacer cuarentenas a las gentes que vengan desde allá. Y en este momento lamentablemente vamos a tener que prolongar las restricciones. Pero lo que sí no podemos aceptar y no aceptaremos nunca es que se empiece ya a relajar el tema de las mascarillas.
Alguien de ustedes me decía, doctor, ¿puede sacarse la mascarilla? Entenderá que no puedo sacarme la mascarilla si estoy viendo pacientes con esto, pero igual, de todas formas, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, 2 metros, no salga de casa de no ser necesario, no vaya a sitios de conglomeración, evite las posibilidades de llevar a su casa con las fiestas clandestinas, etcétera, a los vulnerables, a la gente de mayor edad, a las embarazadas, a los niños, evite matar, evite enfermar a su gente que usted quiere, evite este tipo de cosas. Pongamos un poco de responsabilidad y corresponsabilidad, porque esto ya nos echaron la pelota a la población, lamentablemente. Doctor, le quiero hacer 2 preguntas en una. Por un lado, ¿tienen ustedes una cifra, un promedio de cuántas víctimas mortales está dejando el COVID-19 en estos días en el país? Y por otro lado, ¿hay algo que esté haciendo bien el gobierno en lo que se refiere al manejo de la pandemia? Nosotros, Lenin, gracias Lenin. A ver, sentados, con gente experta. Y le voy a dar nombres. El doctor Alemán en Guayaquil, el doctor Marcelo Aguilar en Quito, y todos los expertos de la Federación Médica en cada una de las provincias, porque con el Seguro Social hicimos mesas con expertos para tratar de dar lineamientos para esto. Sentados en este tema, dijimos qué es lo mejor que ha hecho el gobierno en esta pandemia. ¿Cómo ha manejado el gobierno en esta pandemia? No encontramos algo que realmente satisfaga en 100%. Es decir, ponerle un 100% de satisfacción en el tema de manejo, no. ¿Cuánto le podríamos poner haciendo todos los checks que se debería y que la gente experta conoce respecto a este tema? No llegamos ni siquiera al 40% de posibilidad de un manejo adecuado de esta pandemia en el Ecuador. Las cifras, Lenin, han sido totalmente insuficientes. Las cifras tienen distorsiones terriblemente grandes. Ya le conté, el exceso de muerte. Cuando usted me preguntó cuántos han muerto, el gobierno dice que las estadísticas son de 13,000 y más muertos, pero el exceso de muerte es del 80% en el Ecuador. Quiere decir que por lo menos 30,000 a 40,000 gentes están muertas por COVID, seguro, porque es un exceso de muerte de las esperadas durante todo este periodo en el año pasado. Entonces, ¿han hecho bien las cosas? No. ¿Cuántos médicos? Vuelvo, insisto, y esto le juro, con el dolor que nos causa como médicos y todo. 290 médicos muertos, Lenin. Esa es una cifra que, doctor, realmente debe alarmarnos. Y nos alarma, doctor. Y le preguntaba si tenían un promedio de cuántas personas están falleciendo en estos días, en esta semana, en este mes, diariamente por el tema COVID, para tratar de generar conciencia en la población de que este es un tema que no se ha acabado, que sigue cobrando vidas, que está más vigente que nunca. El dato oficial, no tenemos en este momento un dato nuestro porque no hemos estado reunidos con todas las gentes que están estudiando este tema, pero en ciertas provincias, por ejemplo en Quito, el tema de mortalidad actual en Quito superará un 10 a 15% de mortalidad por COVID en este momento. Es decir, ¿cuántos muertos por COVID? Serán unos 30, 40 personas muertas por COVID, el número total de infectados, por lo menos, que se van presentando nuevamente, o sea, de nuevo. Y en otras provincias más o menos es similar de acuerdo a la población. No es que esto ha bajado, ni el tema de la mortalidad ha bajado en el tema de COVID. No es que el tema de la infectividad de COVID ha bajado. La curva siempre, Lenin, se mantiene hacia arriba. La curva siempre está creciendo y por lo tanto debemos tener esto que usted dice, la corresponsabilidad y buscar nosotros la forma de protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Doctor, en el tema de las vacunas se supone que ya llegan en enero un primer lote, pero ¿el país está preparado realmente para iniciar ese plan al que se ha hecho referencia muy por encima? También le vamos a decir absolutamente claro. Nosotros nos reunimos el día, ¿qué le digo? Hace 3 días, o sea, 4 días, nos reunimos como Federación Médica y Federaciones Unidas y dijimos, el país no está preparado. La gente que conoce y sabe de esto, le dijo al ministro de Salud, señor ministro, los enfermeros y enfermeras del país estamos aquí.
Queremos poner el hombro, queremos dar todo nuestro contingente. Somos la gente con experticias para todo lo que significa el control de vacunas, de la administración de vacunas, la cadena de frío, al menos esta de Pfizer, que necesita menos 70, menos 80 grados centígrados, es una cosa de locos. Necesita usted una logística, pero impresionantemente grande. Y que además Pfizer dice, si no nos va bien y todo, ustedes corren el riesgo. O sea, usted como país corre el riesgo. Nosotros le damos la vacuna, usted es la que decide. Acuérdese que la FDA no es que ha aprobado la vacuna, la FDA tuvo que aprobar de emergencia por pedido de estos gobiernos las vacunas. Por la emergencia, por ver 3.000 y más muertos diarios en Estados Unidos, por el Reino Unido ver asimismo cantidades de gente impresionante muertas por el COVID. Entonces, si estas vacunas fueron aprobadas así, no es que la seguridad, la eficacia, la eficiencia, la tolerabilidad esté absolutamente clara, no está. Y por lo tanto vamos a ir viendo en el camino todo este tipo de cosas y de hecho, ¿preparado el Ecuador para esto? No. Y una última cosa, de lo que se conoce sobre los protocolos a aplicarse a propósito del inicio de la campaña electoral que arranca hoy, ¿es suficiente con lo que se ha dispuesto o deberían implementarse medidas más rígidas para evitar un incremento en el número de contagios? Lenin, no va a haber medidas suficientes. Estamos, como le estoy comentando, y toda la gente tiene que entender esto. Por Dios, no estamos entendiendo la gravedad que significa un virus que el mundo entero no ha conocido y no ha visto. Un virus que muta hacia gravedad. Un virus que está absolutamente incierto en muchos temas y que todos los científicos a nivel mundial y los científicos ecuatorianos y la gente que conoce en Ecuador y la gente que sabe de este tipo de cosas se siente realmente un poco atrapada en todo este tema de tratar de conocer un poco más de este virus y tratar de dar las mejores medidas. Pero en realidad no sabemos, no serán suficientes. Y por lo tanto debemos buscar nosotros como sociedad, como país, como gente, como población, buscar la posibilidad de guardarnos de este virus con las medidas estas. Bueno, permítame repetir el tema de la mascarilla, por favor, la mascarilla, el tema del lavado de manos, el tema del distanciamiento a 2 metros, el tema de no salga de no ser necesario, especialmente a la gente mayor y vulnerable, la gente de no vaya a fiestas clandestinas, no vaya a sitios de conglomeración, siempre estamos pidiendo eso todo el tiempo. Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, gracias por acompañarnos, doctor, hoy en Contacto Directo. Un feliz año para usted y para los suyos. Igualmente, siempre digo, Lenin, permítame decir, cuídese, cuide a su familia y que Dios nos ampare. El 2020 será recordado por varias generaciones como el peor año de su vida. Alfredo, buenos días. Buen día, Gaby. Buenos días a todos. Al cerrar este año horrible, estamos dispuestos a todo lo posible para que no se repita. Este saludo desea que el 2021 esté lleno de bendiciones. Sin embargo, una nueva cepa del virus ensombrece este amanecer. Muertos sin sepultura, no solo en Guayaquil, sino en Nueva York o Sao Paulo, aterrorizaron a la humanidad. Se salió de la crisis sanitaria con la colaboración de la ciudadanía, lo cual ha significado la paralización económica de algunas actividades. Pero sirvió para dar confianza en que se podía parar la pandemia. La reactivación económica paulatina se altera por una indisciplina social que pertenece al ser humano, porque su naturaleza es ser sociable. El 2021 comienza con la amenaza de una nueva cepa y con la realización de un evento masivo, elecciones, exentos de la obligación de votar los más vulnerables, menores y mayores de edad. Pero la importancia de estas elecciones obliga porque se decide el futuro de las familias del Ecuador, no solo para el próximo gobierno. Se debe escoger un cambio estructural a un país
que ha vivido desde que se fundó con un solo motor económico. El motor del cual actualmente vivían el Estado y la ciudadanía era regalo de la Pachamama, el petróleo crudo que se está apagando. Es necesario entonces volar al futuro con dos motores, la iniciativa privada y el Estado. Con uno solo siempre nos hemos estrellado. Que el 2021 venga lleno de bendiciones para el Ecuador. Feliz año a todos, les desea Ecoavisa y Contacto Directo. Vamos a una pausa y al volver revisaremos las propuestas legislativas y de fiscalización del movimiento Pachakutik, volver la mirada al agro hasta cadena perpetua por corrupción, entre otros. Ya está en los estudios Salvador Quispe, candidato a asambleísta nacional por esa tienda política. Ya regresamos. Salvador Quispe tiene 49 años, nació en Guadalupe, Zamora Chinchipe, estudió sociología en la Universidad de San Francisco de Quito y cuenta con una maestría en gestión y desarrollo social por la Universidad Técnica Particular de Loja. En 1999 llegó a la presidencia de la Ecuarunari, el brazo más fuerte de la CONAIE. En el 2002 fue electo diputado por su provincia y reelecto en el 2006. En el 2009 la provincia de Zamora Chinchipe lo eligió como su prefecto y lo reelige en el 2014. Hoy quiere volver a la Asamblea Nacional encabezando la lista de candidatos de Pachakutik. Salvador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, Lenin, buenos días, qué gusto saludarle y aprovecho este inicio para agradecer a Dios, pueblo ecuatoriano, estamos de pie todavía, hoy 31 de diciembre, cerramos el año, mañana inicia el 2021, así que aprovechamos para desde ya desear lo mejor, las mejores bendiciones para todo el pueblo ecuatoriano en el año venidero. Usted va a contar con un minuto para responder a las siguientes preguntas con las que queremos conocer más sobre el plan de trabajo que proponen. Empecemos entonces. En el plan de gobierno de Pachakutik se muestra preocupación por la seguridad alimentaria y las exportaciones de ciertos productos agrícolas. El Ecuador es considerado internacionalmente como un país excepcional que tiene seguridad alimentaria y es un exportador agrícola neto. Es decir, que el único producto básico que importa y que no produce es el trigo, que a su vez es subsidiado por los Estados Unidos. Durante la pandemia, Salvador, nunca faltaron alimentos y las exportaciones no petroleras crecieron. Eso es la prueba de una realidad. ¿Cuáles son las leyes que quiere cambiar la bancada de Pachakutik para favorecer a la seguridad alimentaria? Sí, Lenin, no solamente la seguridad alimentaria, necesitamos revisar cómo está todo el sistema productivo nacional y en ese contexto cómo está la agricultura, qué rol juega, qué facilidades ha dado el Estado para fortalecer la agricultura. Es verdad que gracias a nuestros abuelos de los campos no ha faltado la alimentación en los tiempos de pandemia y en general. Pero no es porque el Estado nos ha facilitado el apoyo para la agricultura en los campos. Los campos están produciendo a medias, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos políticas públicas para impulsar de mayor forma ese proceso. Y para eso, dos cosas señalaré ligeramente. Por un lado, necesitamos revisar cómo está la legislación en materia de la redistribución del agua. ¿Cómo es posible que en algunas zonas del país va el canal de riego? A la izquierda hay suficiente agua y las tierras se producen bien. A la derecha los campos están secos. Esto demuestra la injusticia en la distribución del agua. Salvador. Necesitamos leyes que garanticen esa distribución justa. Y lo otro son las políticas de crédito. Vamos a revisar las leyes
para garantizar créditos no al 25, al 30% como hoy tenemos. Un país dolarizado como Ecuador debe ser igual que cualquier otro país dolarizado. Las tasas de interés deben estar por debajo del 5% y eso es lo que vamos a hacer desde la Asamblea Nacional, obviamente en coordinación con el Ejecutivo, dirigido por Yacu Pérez desde la Presidencia de la República. Salvador, Pachacútec propone una minería que no afecte las fuentes de agua porque al contaminarlas se afecta gravemente la agricultura de la costa bañada por esos ríos y no solamente terminaría generando contaminación para los pueblos ancestrales. ¿Cómo protegemos las fuentes de agua de las minerías a cielo abierto que es vista? Sí, esta actividad es vista por algunos como el reemplazo, el sustituto al extractivismo petrolero. Lo primero, Lenin, es que necesitamos revisar si efectivamente la minería metálica a cielo abierto es un negocio rentable para el Ecuador. Vamos 2 años siendo un país minero con los proyectos Mirador y Fruta del Norte. Si revisamos los ingresos, no pasan de 70 millones de dólares cada uno de estos proyectos. ¿Qué significan 70 millones de dólares para el presupuesto general del Estado, que en estos últimos tiempos está alrededor de 35.000 millones de dólares? La minería no es un negocio rentable para el Ecuador, lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo y hoy no lo decimos nosotros, hoy lo dicen los medios de comunicación que han investigado y saben que esos proyectos son proyectos a pérdida. Por lo tanto, excepto los proyectos que están firmados los contratos para explotación, el resto de las concesiones con Yacu Pérez al frente y nosotros desde la Asamblea Nacional invitaremos a una consulta popular nacional para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida si esos campos, cerca de 4 millones de hectáreas, siguen siendo territorios para minería o se convierten en territorios para el turismo, para el agua, para la agricultura y tantas otras necesidades. Salvador, así que esto pasará a manos del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué consulta popular y no asamblea constituyente? Por la crisis, por una serie de cosas. La consulta popular es un instrumento válido para revisar todos estos temas, para revisar la Constitución, si sigue el mismo número de asambleístas o no, si deberían seguir algunas instituciones o no, si deberíamos preguntarle al pueblo ecuatoriano si estamos de acuerdo para que el Ecuador siga teniendo apenas las 12 millas de soberanía de mar territorial y la soberanía sobre estas aguas, o recuperamos o salimos de la Convemar para recuperar las 188 millas de mar territorial. Son entre otros los temas que se van a preguntar. Usted sabe que la consulta popular es una herramienta básica para revisar partes de la Constitución y también tomar decisiones como estas que acabo de señalar, que tiene que ver con los territorios frente a la necesidad del cuidado del agua, o si vamos por el camino de la minería. Salvador, hablando de petróleo, ustedes están proponiendo fiscalizar la política petrolera y evitar la intermediación. ¿Qué es lo que han observado ustedes en las actuales prácticas? Lenin, en materia petrolera hay mucho que hacer. Lamentablemente, muy poco se sabe de la política petrolera ecuatoriana. No podemos nosotros seguir cruzados de brazos cuando estamos viendo a Petroamazonas. Hoy se le paga $18, un poco menos de $18 para que nos saquen un barril de petróleo del subsuelo amazónico. A Petrooriental se le paga $42 para que nos hagan el mismo trabajo, sacar el mismo barril de petróleo. Ahí hay un sobreprecio de alrededor de $20 por cada barril de petróleo. Pero si tomamos en cuenta lo que le costaba a Petroproducción en los tiempos de Petroproducción, sacar un barril de petróleo que era $5 en el campo Sacha, $5. ¿Cómo así hoy se le paga $42 a una empresa privada? A Petrochina se le paga $35. Ahí está el dinero. Solo por señalar un ejemplo. Estos tiempos vemos cómo se prioriza la entrega del campo Sacha por el actual ministro de Minas, de Petróleos, de Hidrocarburos. ¿Cómo quieren dejar entregando la refinería de Esmeraldas? Le decimos, Lenin, permítame, le decimos al gobierno, al ministro, no vamos a reconocer esos contratos que a cuento de monetización de activos quieren entregar a última hora, quizá para una mordidita de última hora, como decía Diego Delgado.
Exigimos que se respeten esos campos de propiedad del pueblo ecuatoriano y que en adelante hagamos la gestión que corresponde para aprovechar de la mejor manera y no privatizando a última hora. Insisto, no vamos a reconocer esos contratos a dedo de última hora. Para combatir la corrupción, ustedes están proponiendo la implementación de la cadena perpetua. ¿Cree sinceramente, Salvador, que una decisión de ese tipo pueda tener resultados efectivos en un conglomerado, en un grupo de personas a las que evidentemente no les importa nada y el que quiere robar pues roba, no importa lo que diga el COIP o cualquier otra ley que esté por allí poniéndole algo de presión? Evidentemente no es la ley la que va únicamente, que va a ayudar a resolver el problema de la corrupción. Serán también nuestros propios actos. Será el buen ejemplo de Yacu Pérez desde la Presidencia de la República, será el buen ejemplo de la bancada de Pachacutic para que el resto del equipo y ojalá todos los ecuatorianos sigamos ese buen ejemplo más allá de lo que nos dicen las leyes. Si alguien del equipo se sale de esta línea de conducta, por supuesto que habrá que exigir, y desde ya pedimos a la propia Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado, apliquen la ley como corresponde, sin persecuciones. No vamos con ningún interés de persecución contra nadie. Hemos sufrido persecución en carne propia y no deseamos persecución a nuestro peor adversario. Pero sí exigimos a la Fiscalía sea oportuno, ágil y ponga todo el peso de la ley, caiga contra quien caiga. Y si a eso es necesario ajustar el COIP, si a eso es necesario poner esto de la cadena perpetua, y para eso también entonces habrá que consultar al pueblo ecuatoriano, porque eso habrá que incluir en la Constitución. Y si para eso es necesario revisar la última ley de extinción de dominio, Salvador, para ponerle fuerza en la retroactividad y recuperar los bienes, habrá que hacer. Salvador Quispe, candidato asambleísta nacional por Pachacutic, el primero de la lista. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo y un feliz año para usted, Salvador. Muchas gracias, Lenin, y todos invitados a votar por Pachacutic, la lista 18. Un abrazo. Así concluimos el último programa de este 2020 aquí en Contacto Directo. Un año que ha sido difícil, un año que se llevó inesperadamente a seres queridos, a familiares, amigos, a nuestros compañeros. Un año que lo dejamos atrás y tenemos la esperanza de que el 2021 nos traiga días mejores, Lenin. Así es, Gabriela, llegamos al último día del año y no podemos dejar de sentirnos sobrevivientes, como ustedes. Que el 2021 sea un año de salud y que podamos repetir aquel abrazo. Feliz año para todos.